Listo, llegamos ahora a nuestra segunda clase en esta mañana, en que vamos a estudiar el fundamento de la vida en el Espíritu. Vimos en la primera la fuente de la vida en el Espíritu y ahora vamos a ver su fundamento. Son dos imágenes parecidas y de hecho quizás en los apuntes voy a confundirlas a veces, diciendo fluye de o se fundamenta en. Trataba de ser consistente, pero los dos son ideas muy comunes. Sí, es importante entender lo que quiero describir con esto. La fuente de la vida espiritual, la única razón que nosotros podamos tener una nueva vida, vivir para el Señor, tener una vida piadosa, producir fruto, es porque el viento nos ha soplado, que el Espíritu nos ha dado vida, ha convertido hueso seco en una persona que mueve, que conoce, que percibe, que comunica. ¿Están calurosos? Pero eso crea algo completamente nuevo en nosotros. Eso nos hace nuevas criaturas. Es un cambio, aunque su evidencia no sea radical, es un cambio radical. Entonces, volviendo a la pregunta que estuvo aquí en el receso, no, quizás no siempre se evidencia en algo dramático o evidente radicalmente a lo exterior, pero esa persona es radicalmente, a su raíz, una nueva persona. Ahora ha tenido una experiencia, no quizás una experiencia, sino ha experimentado algo, esa obra de regeneración, que define quién es, que define quién es para el resto de su vida. Entendiendo la necesidad, en primer lugar, de la regeneración propia, nos recuerda de los niveles de nuestra identidad. Somos, en primer lugar, cristianos, y cualquier ministerio debe fluir de esto, y no una vida cristiana del ministerio. Entonces, el fruto de un ministerio que estamos buscando, o de poder servir a otros, es fruto de esta fuente. Es lo que fluye de esa fuente de la obra regeneradora. No buscamos el ministerio para que un día seamos verdaderos cristianos. Nuestro ministerio debe tener la intención de producir conversiones y vidas cristianas en los que nos escuchan, y no en nosotros. Debe ya fluir de nuestra propia experiencia con Cristo, con la esperanza de que otros pueden participar de aquello también. Debemos en primer lugar asegurarnos de nuestra propia vida cristiana y que estemos en el proceso de santificación antes de ser pastores. Entendiendo esta prioridad de nuestra identidad cristiana, debe llevarnos a recordar que la piedad es algo intensamente personal. La piedad no es un mero medio o un negocio con Dios para que Él bendiga nuestros ministerios. La piedad y todo lo que hacemos en nuestros ministerios debe ser en primer lugar para nuestras propias almas. Nosotros somos cristianos, somos suyos, somos sus hijos, somos nuevas criaturas, somos ciudadanos de los cielos. Y esa identidad de comunión con el Señor, de pertenecerle a Él, es lo que ahora produce una vida cristiana. Lo que produce o fundamenta una vida cristiana, fundamenta un ministerio pastoral, un ministerio en otra manera. Nuestro deseo debe ser que el crecimiento de la iglesia fluya de la abundancia de la bendición personal de haber estado con Cristo y llenado por el Espíritu. Nunca hacemos estas cosas públicamente, simplemente porque somos ministros, sino porque somos cristianos y amamos a Dios y queremos crecer junto con por su gracia. Entonces, empezamos por aquí, reconociendo que es de nuestra identidad, lo que nosotros somos, y que todo lo demás sea fundamentada sobre esto. La piedad es nuestra propia búsqueda de vivir en comunión con Dios, depender de su Espíritu, reflejar a Cristo y obedecer su ley. Queremos hacer esto porque nuestros corazones han sido convertidos y nosotros hemos sido comprados con el precio de la sangre de Cristo. Debemos buscar la piedad por quienes somos en Cristo, no por quienes queremos ser como pastores. Otra vez, debemos buscar la piedad por quienes somos ya en Cristo, no por quienes queremos ser como pastores. No decimos yo quiero ser piadoso porque quiero ser ese pastor famoso, sino porque Cristo me ha salvado. Yo soy suyo. Él me ha comprado con el precio de su sangre. Y yo soy suyo. Y yo quiero vivir para Él.
Yo quiero agradarle a Él y vivir en comunión con Él. Y si Él me llama a ser pastor y así bendecir a otros y servirle a Él de esa manera, gloria a su nombre. Pero estoy aquí para Él y no para vanagloria. La idea de fundamento, que es el título de esta clase, fluye de una ilustración que me gusta hacer, que es el pirámide de nuestra identidad. El pirámide de nuestra identidad. Tenemos el fundamento. El fundamento del pirámide es nuestra nueva identidad. Somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva identidad. Y en base de eso, se fundamenta todo lo demás. Por encima de ser una nueva criatura, un cristiano, de ahí yo soy llamado, yo personalmente, soy llamado a ser un esposo. Ese es un llamado primordial. Porque incluso, eso viene antes de ser pastor, ¿cierto? Porque, ¿cuál es uno de los requisitos de ser pastor? Ser un buen esposo. Entonces, si no empiezo por aquí, voy a descalificarme del ministerio. Y de ahí soy llamado a ser, ¿qué? Padre. Otra vez, esto se incluye. No lo hago para el ministerio, como he dicho. Ninguno de estos hago para el ministerio. Sino el ministerio fluye de esto, se fundamenta sobre esto. Soy llamado a cuidar de mis hijos. Tengo esta responsabilidad, porque eso no es una responsabilidad que alguien más puede tomar. A veces el Señor en su providencia hace eso, en un abuelo que tiene que cuidar de sus hijos, pero cuando uno cumple su responsabilidad, es los padres que cuidan de los hijos, ¿cierto? Alguien más puede ser pastor de mi iglesia. Y ahora hay otro pastor. Entonces, la iglesia tiene otro, pero mis hijos no tienen otro padre. No pueden buscar otro padre. Son mi responsabilidad primordialmente. Y por encima de eso, soy un miembro de la iglesia. Y yo, por encima de esto, soy primero un miembro de la iglesia y de ahí un pastor. Entonces, esa es mi identidad. Y todos tenemos un pirámide, pero el fundamento de todo es nuestra nueva identidad en Cristo. Lo que produce cómo yo actúo como esposo, cómo yo actúo como padre, como miembro de la iglesia, como pastor. Todo eso debe fundamentarse sobre lo que yo soy en Cristo. Fluir de lo que yo soy en Cristo. Recibir su apoyo en lo que yo soy como cristiano. No para producir esto. Y no como la base de mi identidad. Yo no soy en primer lugar un pastor. Sino en primer lugar soy de Cristo. Soy su hijo. Y eso es lo primordial. Entonces, consideremos un poco más esa idea. El ministerio pastoral fluye de la búsqueda piadosa del creyente. Cuando alguien ha sido convertido a Cristo, hay dos realidades que ocurren en él, que forman el fundamento para su vida en el Espíritu, que es esa vida que se va a evidenciar en su vida como esposo, como padre, como miembro, como pastor, como trabajador, como cualquier otra esfera, ciudadano, cualquier otra esfera se evidencia ahí. Nos hace, en primer lugar, nuevas criaturas. Y en segundo lugar, nos capacita para la vida en el cuerpo. Nos hace nuevas criaturas y nos capacita para la vida en el cuerpo. En primer lugar, la identidad de cristiano ha cambiado. Ahora es hijo de Dios, adoptado por Él, el templo del Espíritu, santificado, resucitado con Cristo, sentado con Él en lugares celestiales y muchas otras cosas. Y siendo así, nuestro carácter empieza a cambiar. Empezamos a abandonar el pecado poco a poco, mortificándolo y poniendo en su lugar la semejanza a Cristo. Como describimos en la clase anterior, el Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas. Nos hace nacer de nuevo y nos resucita de una muerte espiritual, una nueva vida. Eso viene con un cambio radical de lo que somos. El Espíritu nos renueva o nos hace nuevo.
Aunque seguimos en cuerpos caídos y seguimos con luchas contra el pecado, ese pecado remanente, el Espíritu nos hace nuevos en todos los aspectos de lo que somos. Cuerpo, espíritu y alma, según 1 Tesalonicenses 5. Por ejemplo, Pablo contrasta ese estado pasado y presente del cristiano en varios textos. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 9 a 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Este texto hace un contraste fuerte entre lo que éramos y lo que somos. No está diciendo nosotros los cristianos somos los justos y perfectos y aquellos del mundo son esas cosas terribles. Sino dice, nosotros cristianos éramos esas mismas cosas. Lo que ahora vemos en el mundo es lo que éramos. Nosotros éramos ahí mismo, pero el Señor en su gracia nos alcanzó. El Señor hizo una obra soberana y milagrosa de rescatar a un estafador, rescatar a un adúltero, a un idólatra, a un borracho, rescatarlo de su pecado y encaminarlo en obediencia al Señor. Poder lavarlo y purificarlo, santificarlo y apartarlo para la posesión propia del Señor y declararlo justo en base de la obra de Cristo. Y unirlo con Cristo, haciendo todo en el nombre del Señor Jesucristo. La obra de Dios Trino ha entrado en la vida del pecador para unirlo con Cristo y ponerlo bajo su nombre, para lavarlo y santificarlo por esa obra del Espíritu, por declararlo justo por Dios en base de la justicia perfecta de Cristo. El cristiano es completamente nuevo, no sin pecado todavía, pero completamente una nueva criatura. Entonces, con mucha razón, Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Otro texto también demarca, enfatiza este contraste entre lo que éramos y lo que somos. En Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué éramos? Muertos en delitos y pecados, entregados a la potestad, príncipe de la potestad del aire, a Satanás, siguiendo la corriente, conformándonos al mundo. Hijos de desobediencia, satisfaciendo las pasiones de nuestra carne, nuestros deseos de la carne, y hijos de ira. Eso es lo que éramos. Esa fue nuestra identidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Entonces, lo que entró y hizo la diferencia no fue, y de ahí un día nos despertamos a nuestro estado y recobramos el sentido y nosotros en nuestra propia fuerza nos sacamos de esa esclavitud. Sino el Señor en su gracia, en su misericordia abundante, nos hizo nuevos. Nos hizo nuevas criaturas. Entonces, ¿qué hizo la diferencia? Ahora somos, en vez de ser hijos de ira, somos sus hijos amados. Aunque antes estábamos muertos, ahora nos dio vida juntamente con Cristo. Antes vivíamos según la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Ahora, ¿qué? Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. No conformados a este mundo, sino estamos ya disfrutando de una ciudadanía celestial. Antes hijos de desobediencia, ahora somos hechura suya para buenas obras.
que Él ha hecho en nosotros. Antes éramos perdidos, sin esperanza. Ahora somos salvados por gracia. Qué contraste, ¿cierto? Qué diferencia. Y esa es la identidad que hoy tenemos. Esa realidad del cambio que hace el Espíritu en el creyente nos ayuda a entender el gran privilegio que tenemos a ser unidos a Cristo. El poder llamarle a Él nuestro y ser llamados suyos es un gran privilegio. Es el lenguaje del pacto. Quiero animarles a meditar un poco más en eso. Es el lenguaje del pacto. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ese es el lenguaje más glorioso de todo el mundo. Que nosotros podemos decirle a Dios de todos los cielos, tú eres mío, tú eres nuestro. Y que Él mira a nosotros, pecadores, muertos, merecedores de su ira, y decirnos, vosotros sois míos. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! El poder llamarla a Él nuestro es un gran privilegio. Y Él no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Aunque seamos débiles según la carne, o seamos despreciados por el mundo, tenemos una vocación altísima y un privilegio y derecho a las realidades eternas y celestiales. Y por esa fuente del Espíritu Santo, nacidos del Espíritu, podemos percibir esas cosas e incluso un día entraremos perfectamente en esas cosas. El puritano Thomas Manton describe de manera gloriosa esta nueva identidad. Aunque vuestra condición exterior sea baja y mezquina, conoced el valor de vuestra alta vocación en Cristo. Por pobres y despreciables que seáis en este mundo, sois herederos de una corona y de un reino. Por lo tanto, recordad que sois príncipes, que andáis de acá para allá desplazados de un país extranjero. Si os mantenéis en una condición mezquina, no es más que un disfraz que Dios ha puesto sobre vosotros. Somos hijos de Dios, aunque por el momento no parezca lo que seremos. Los herederos de Dios hacen poca ostentación en el mundo, pero hay una alta dignidad, un gran privilegio puesto sobre ustedes. Son llamados a ser herederos de ese reino y de esa bendita y real propiedad que Dios ha provisto para aquellos que lo aman. Esa realidad de nuestra nueva identidad en Cristo, por el Espíritu, es importantísimo para entender la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no es una de esfuerzo humano para lograr lo que no tenemos, sino es una vida que fluye de lo que ya somos, siendo nuevas criaturas por el Espíritu en Cristo. Entonces, ven la diferencia. Cuando hablamos aquí de la piedad, de la vida en el Espíritu, no estamos diciendo, está ahí la meta de la piedad, vamos en nuestra propia fuerza para alcanzarlo. Sino estamos diciendo, mira lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mira lo que ya somos en Cristo. Somos ya santificados. No, en un sentido, somos santificados en que ya somos de Él, apartados para Él. Hemos sido regenerados. Hemos sido justificados, lavados, purificados por la obra del Espíritu Santo quien mora en nosotros. Y nuestra vida de piedad, nuestra vida del Espíritu, en el Espíritu, fluye de esto. Se fundamenta sobre esto, lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. El Nuevo Testamento consistentemente conecta esta identidad con la práctica del cristiano. Empieza con los indicativos y de ahí va a los imperativos. Dice, indicativamente, tú eres esto. Es lo que Dios ha hecho por ti. Y de ahí dice, entonces, hacer esto. Vivir de esa manera. Pablo tiene la costumbre en sus cartas de describir, por un lado, al principio, describir la salvación, explicar quiénes somos ahora en Cristo y todas las bendiciones celestiales que hemos recibido en Cristo. Y de ahí, en base de aplicarlo a la vida en varios consejos prácticos. Eso fluye de la naturaleza completa y perfecta de nuestra salvación. Por ejemplo, en Colosenses 3, 12-13, encontramos un microcosmo de eso. Dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. Cuando dice como escogidos de Dios, no está diciendo, mira allá aquellos que somos escogidos y santos y amados por Dios,
y considera su ejemplo y trata en tu propia fuerza de ser así. ¿Pero qué está diciendo? Siendo escogidos, ya que son los escogidos de Dios, santos y amados por Él. Entonces, en base de eso, son escogidos de Dios, son santos y son amados. Entonces, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El hecho de que nosotros hemos sido amados por Dios, ¿qué significa? Nosotros somos los amados por Dios. Esa es nuestra identidad. Entonces, eso debe manifestarse en tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Debemos amar a otros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los amados por Dios. Él nos ha amado. Debemos perdonar a otros. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado a nosotros. Lo que somos es lo que produce lo que hacemos. Cristo hace esta misma conexión en Juan 13, en el mandato de nuevo pacto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Esto pone a Cristo y su ejemplo como la base de toda nuestra obediencia. Es el fundamento de toda nuestra obediencia. Porque cuando pensamos, ¿cómo debo vivir y amar a otros? Tengo que en primer lugar pensar de lo que Él ya ha hecho en mi alma. Cómo Él ya me ha amado. Cómo Él derramó en autosacrificio su alma por mí. Cómo Él derramó su sangre por mí. Cómo Él me perdonó a mí por mis pecados. Entonces yo puedo ahora vivir eso con la ayuda de su Espíritu. Porque eso es lo que yo he recibido en Cristo. Es lo que soy en Cristo. Yo soy redimido por sangre. Yo soy una nueva criatura. Yo soy amado. Entonces, yo quiero que ese amor se refleje. Porque, ¿qué dice 1 de Juan? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Lo que somos es determinado por la obra de Dios. Esa obra de regeneración, su obra de salvación trina. Y eso define lo que somos y produce una nueva vida conforme a eso. Todo el libro de 1 de Pedro se centra en ese tema. Tuve el privilegio de predicar ese libro en nuestra iglesia en el tiempo de la pandemia y constantemente vimos esa conexión. Hay lo que somos y de ahí la explicación de cómo vivir a la luz de esto. Incluso él empieza llamando a los recipientes expatriados. No solamente expatriados de Jerusalén, sino expatriados porque están en una tierra que no es suya, porque son peregrinos esperando la venida de los cielos. Y son expatriados porque han sido elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu y rociados con la sangre de Cristo. ¡Qué identidad tan preciosa! Él identifica de sus recipientes. Y de ahí en versículos 3 a 12 describe la gloria de salvación. Hemos nacido de nuevo, dice, que hemos recibido una salvación permanente, perfecta, eterna, que Dios está reservando una herencia gloriosa para nosotros en los cielos. Que aún en medio de aflicciones nos preservamos porque Él nos está guardando. Que esperamos poder ver a Cristo. La misma salvación que fue el tema de los profetas anteriormente. E incluso los ángeles quieren estudiar más esta salvación. Y dice en versículo 13, justo después, por tanto. Siendo todo esto así, lo que han recibido, por tanto, en base de eso, sobre el fundamento de esa salvación, ceñir vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poner vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Vivid sobriamente. Obedezcan al Señor, vivid sobriamente y esperen la venida de Cristo. Lo que han recibido, ahora produce una vida consecuente. Como hijos obedientes. No simplemente como dijimos antes, no simplemente como, mira a los hijos obedientes por ahí, imitarlos. Sino dice, ustedes son hijos de Dios.
Puede invocar a Dios como tu Padre, como luego va a decir. Entonces, vivid como hijos obedientes. Vivid como es. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Otra vez ese contraste. Pero que así como aquel que os llamó es santo, así también ser vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quiénes somos? Somos los llamados. Llamados por un Dios santo. Y como Él es santo, que eso se refleje. Y el llamado por cual nos ha llamado es santo, vivamos de manera santa. Sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que les resucitó de entre los muertos y les dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, aquí describe de manera gloriosa la obra de Cristo. Y todo eso informa quiénes somos. Nosotros hemos sido redimidos por esta obra gloriosa de Cristo, por esa sangre preciosa. Entonces, confiemos en el Señor y vivamos para Él. Es lo que somos. Y debe manifestarse en cómo vivimos. También menciona la idea de peregrinación. Y este es un tema muy importante para el libro, como dije, que es cómo él identifica a los recipientes al principio. Pero luego dice en 1 Pedro 2, 11 a 12, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnien como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Os ruego, siendo que, ya que son extranjeros y peregrinos, es decir, están en este mundo, pero son ciudadanos de otro mundo, de los cielos. Entonces, vivid como ciudadanos de los cielos. No viven conforme a las cosas del mundo, la carne, sino sean irreprochables y produzcan buenas obras para la gloria del Señor, quien los ha llamado. Y también los versículos anteriores dice, y une todo lo que hemos visto. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. En estos dos versículos, 1 Pedro 2, 9 y 10, él une todo lo que hemos visto sobre esa identidad. Dice, eso es lo que son ahora. Incluso usa el lenguaje lleno de bagaje de todo el Antiguo Testamento. Linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, pueblo de luz. Todo ese lenguaje viene del Antiguo Testamento. De parte de los profetas habían profetizado desde antes. Y es lo que ahora somos. Ahora somos esas cosas porque Cristo nos ha redimido. Porque en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Y qué produce eso? Un anuncio, una vida y unas palabras que anuncian las virtudes de aquel que nos ha llamado. De las tinieblas a la luz admirable. Ahí viene el contraste. Éramos que tinieblas, pero ahora somos luz en Cristo. Antes no éramos el pueblo, ni un pueblo para ser considerado, pero ahora somos el pueblo de Dios. Antes no recibimos misericordia, nadie tenía piedad de nosotros en nuestro estado de pecado. Y somos en rumbo hasta la ira. Pero ahora hemos recibido misericordia. Qué contraste, ¿cierto? Radical. Porque somos ahora nuevos en Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y ese cambio y esa nueva identidad es lo que produce una vida de proclamación de la gloria del Señor. Una vida que tanto en palabra como en vida, en obra, proclama la gloria, las virtudes de aquel que nos ha llamado.
Entonces, esa es la primera parte. Nos hace nuevo, nuestra nueva identidad. Pero ahí entra la segunda parte. El Espíritu Santo nos hace nuevos, pero también nos capacita para la edificación de otros. El Espíritu Santo nos capacita y dota para un servicio particular en la iglesia y en el mundo. Eso es parte de nuestra nueva vida. Dios quiere que todo nuestro ser sea un sacrificio entregado delante de Él, un culto racional. Romanos 12. Pero también obedecemos y desarrollamos la piedad por cultivar esos dones que el Espíritu nos ha dado para llevar a cabo el ministerio al cual nos ha llamado. Entonces, Romanos 12 une esas dos ideas. Empieza con lo que hemos visto. Empieza diciendo, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Eso es la obra gloriosa de la salvación que he descrito en capítulo 1 a 11. Ese evangelio que es el poder de Dios para la salvación. Ese evangelio que ya fue prometido en los profetas y manifestado en Cristo. Ese evangelio que revela las misericordias de Dios. En base de esto, entreguen sus vidas, sus cuerpos, todo lo que son, como un sacrificio delante del Señor, para que puedan cumplir su voluntad. Nos hace nuevas criaturas por entregarnos a nuestro Dios como un sacrificio aceptable delante de Él, para poder cumplir su voluntad y ser conformados a su verdad por la renovación de nuestras mentes. Es una realidad común para todos los cristianos. Todos somos exactamente iguales en ese sentido. Todos somos santos, llamados, hijos, redimidos, justificados, escogidos, perdonados, posesión suya. Todos somos esto. No hay medida de ser hijo de Dios, no hay medida de ser llamado por Dios, no hay medida de ser escogido por Dios. Si eres en Cristo, si estás en Cristo, tienes todo eso exactamente como todos los demás. Estás completo en Cristo, porque esto es simplemente lo que significa ser de Cristo, porque la medida aquí es la medida de Cristo. Tú eres partícipe de la medida completa de Cristo. Participas en ser hijo como Cristo es hijo. Participas en ser justificado como Cristo es justificado. Participas en ser escogido como Cristo fue escogido. Participas en ser suyo como Cristo es suyo. Entonces, todo eso fluye de tu unión con Cristo. Y todos los cristianos incluso reflejan lo que eso produce en nuestras vidas. Produce una vida de autosacrificio delante del Señor, de entrega al Señor, de obediencia a su voluntad, de amor, humildad, servicio y santidad. Eso es básico para todo cristiano. Entonces, cuando hablamos de la vida en el Espíritu, mucho de lo que decimos aplica a todos los casos sin considerar lo que son. Porque todos los cristianos son esto. Tienen esta nueva identidad. Y esa nueva identidad tiene ciertas características que se manifiestan en todos. No hay algunos que tienen el don de amor y otros que no. No hay algunos que tienen el don de fe y otros que no. Algunos que tienen el don de perseverancia y otros no. Eso es simplemente producto de lo que eres. Si eres pastor o si eres una hermanita, o no importa. Eso se va a manifestar en tu vida. Pero es cierto que esa vida en el Espíritu, aunque tiene muchos rasgos comunes a todos los cristianos, va a ser algo único y distinto para cada cristiano. Hay una manera en que la vida en el Espíritu se va a manifestar de una manera especial y única en tu vida. Porque tu vida es diferente a las otras. Tu trasfondo, tus debilidades, tus fuerzas, tu llamado, tu contexto en el cual el Señor te ha llamado, es diferente. Y el Señor te llama a entregarte como sacrificio delante de Él en ese contexto. Usar esos miembros que tú tienes o que tú no tienes para el servicio del Señor. Tus debilidades y tus flaquezas y tus fuerzas. Todo eso va formándote para que seas un ladrillo, una piedra distinta, pero aún así necesaria para la edificación de todo el templo. Un miembro distinto, pero necesario para la formación de todo el cuerpo.
Y Romanos 12:3 sigue hablando de esto. Dice que aunque eres completamente lo mismo en ser partícipe del Espíritu, de las misericordias de Dios, y todos son llamados a adorar al Señor, cumpliendo su voluntad y viviendo para Él y sacrificándote por Él. Pero eres un miembro distinto del cuerpo. Eres exactamente igual a todos los demás, pero también único y especial. Eso refleja la segunda manera en que el Espíritu Santo aparece en el Antiguo Testamento. Vimos anteriormente al Espíritu en esa obra de recreación, pero el Espíritu Santo también obra en ungir a ciertas personas específicas para ayudarles a llevar a cabo su obra en sabiduría y poder para la gloria de Dios y el bien del pueblo. Dios capacita a ciertas personas en ciertos momentos para poder actuar con sabiduría y obediencia al Señor para el bien de su pueblo. Vemos esto en José, quien con sabiduría pudo salvar a su pueblo, interpretando los sueños de Faraón. Moisés recibió el Espíritu. Los artífices del tabernáculo recibieron el Espíritu de Dios para enseñarles cómo llevar a cabo esa obra de modelar el oro y hacer los tejidos en las cortinas. Necesitaban guía del Espíritu para hacer esas cosas. Y tenían su rol, tenían su función, que era importante. Josué, los otros profetas, Saúl y David, el Mesías incluso, es alguien que recibió el Espíritu, fue ungido por el Espíritu. Y de hecho, Mesías significa ungido, ¿cierto? Es ungido por el Espíritu, para que con gracia y con sabiduría y la ayuda del Señor pueda llevar a cabo su misión particular perfectamente. Fueron llamados para una misión de parte de Dios que serviría para la gloria de Dios, el avance del plan de Dios y el bien del pueblo de Dios. Y en una manera muy parecida, el Espíritu Santo sigue obrando hoy en la iglesia. El Espíritu Santo se derrama sobre los elegidos de Dios para renovarlos, hacerlos nuevas criaturas y hacerles nacer de nuevo. Eso es algo que hace a todo creyente igualmente partícipe de Cristo. Pero también unge a cada cristiano y le da una porción de gracia para que pueda llevar a cabo una función particular en la iglesia. Como 1 Corintios 12:4. Hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Romanos 12:3-8 dice: Por virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto que sí, de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, no somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Aquí habla de la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Lo cual es paralelo a lo que Efesios 4:7 dice, que la gracia conforma la medida del don de Cristo. Hay una gracia común, especial común. Una gracia que es especial, salvadora, que es común a todos los creyentes. Pero hay también una medida de gracia específica para cada creyente, para que sea capacitado por el Espíritu, ungido por el Espíritu, para su rol particular en este mundo y en el cuerpo de Cristo. ¡Qué precioso! El Espíritu Santo obra en nosotros para la gloria de Dios y para el bien de otros. Somos miembros del mismo cuerpo. Aunque todos igualmente reciben la gracia salvadora, por la cual son nuevas criaturas y llamados al amor y la humildad, también cada uno recibe una porción o medida de fe y gracia que le capacita para ser uno de los muchos miembros en el cuerpo. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos unge y capacita para poder llevar a cabo nuestro ministerio con sabiduría y gracia. No estoy hablando aquí solo de los pastores cuando digo ministerio, sino la obra del ministerio de lo que habla Efesios 4:12, que es de todos los santos. Todos los santos llevan a cabo esta obra del ministerio porque todos los santos son miembros del cuerpo. Y cada miembro del cuerpo tiene una función.
cumple alguna función. Y esta función es cumplida con la gracia que viene a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, aunque cada cristiano tiene el mismo fundamento de esta vida en el Espíritu, y por eso cada cristiano puede ser exhortado con las mismas cosas. Cuando yo digo, amaos los unos a los otros, no tengo que decir aquellos que tienen ese don, sino eso es general. De hecho, eso es lo que produce nuestro servicio particular. Un amor por Cristo, un amor por su pueblo. Eso es lo primordial. Pero el Espíritu Santo sigue usándonos y formándonos para que en estas otras áreas seamos consistentes con esa identidad. Entonces, cada uno tiene un pirámide diferente. Este es el mío, más o menos. Puedo también tener otro, porque también tengo otras áreas donde tengo que manifestar responsabilidad y obediencia al Señor. Como misionero tengo que enviar reportes, y tengo que honrar a mis padres, y tengo que rendir cuentas a la iglesia que me apoya. Y tengo otras áreas donde tengo que evidenciar una nueva vida. Pero en base, esos son los parámetros y las partes más importantes de mis responsabilidades. Pero algunos van a ser no esposo, sino esposa. Algunos van a ser madre o van a ser no tener hijos. Otros van a ser un trabajador en algo o quizás en otro. Alguien va a ser miembro, diácono, pastor, la hermana que ora fielmente por la iglesia. Y hay para todos una función. La vida en el Espíritu es algo comunitario, en que todos somos iguales, pero también es algo personal y particular. La vida en el Espíritu es tu encuentro personal y el impacto personal que el Espíritu ha tenido en tu vida. Que Él te encuentra donde tú estás, en tu contexto, en tu trasfondo, y Él te santifica para que tú seas tu instrumento para la edificación del cuerpo. El Espíritu viene de Cristo para morar en cada cristiano individual, para hacerle un don específico para la iglesia. El trasfondo de cada cristiano, su constitución, su personalidad, sus luchas, sus fuerzas, sus debilidades, son usados por el Espíritu, superados por el Espíritu o santificados por el Espíritu, para que sea una pieza en esa construcción o que sea un miembro en ese cuerpo. Por lo tanto, la vida en el Espíritu es tanto universal y común como particular e individual. Aunque hay ciertas cosas que serán iguales en todos, la vida en el Espíritu tendrá ciertos toques individuales y particulares en la vida de cada persona. Entonces, después de esa clase, quizás la vida en el Espíritu va a tener ciertos toques diferentes en cada uno. Está bien, debe ser así. Porque el Espíritu Santo te está capacitando a ti, con tus dones, con tus experiencias, con tus fuerzas y debilidades, para que tú seas ese miembro que el cuerpo necesita para su edificación en amor y en verdad. La verdadera piedad y vida en el Espíritu se fundamentan sobre esta obra completa y extensa del Espíritu en el alma. Fluye de la obra de la regeneración y se fundamenta sobre esa nueva identidad. Una por la cual el cristiano es unido a todos los demás, pero también por la cual es hecha ligeramente distinta para poder complementar a todos los demás. Por lo tanto, cada cristiano busca vivir conforme a esa nueva identidad y llevar a cabo esa función y rol particular. Puede ser diferente en la vida de cada creyente, pero juntos vamos edificando el cuerpo de Cristo en verdad y amor, para que Dios sea glorificado en Cristo y por su Espíritu. La vida en el Espíritu Santo nos une con Cristo y con su pueblo. Nos conforma a la imagen de Cristo y nos capacita para la edificación de su cuerpo. Entonces, viendo esa base y su fundamento, quiero señalar algo que hemos visto ya un poco, pero la realidad de que hay muchas piedades que no empiezan aquí, que no tienen esta base, esa fuente ni ese fundamento. Entonces, queremos considerar algunas piedades falsas. Si nosotros no tenemos nuestra vida en el Espíritu fluyendo de esta obra regeneradora y fundamentándose sobre esta identidad, nosotros vamos a tener una piedad falsa. Hay varias maneras en que podemos tener una piedad falsa. Quiero señalarles para que las podemos evitar examinándonos a nosotros
hijo. Empecé mal. En primer lugar, tenemos la piedad oficial. La piedad oficial. Una piedad oficial es una que busca las gracias espirituales y la comunión con Dios solo como el medio para avanzar un ministerio, para poder recibir algún tipo de bendición o reconocimiento o fruto. Eso es una señal que el ministerio, de hecho, se ha convertido en un ídolo. Y estamos, de hecho, en cuanto al ministerio pastoral, descalificados ante los ojos de Dios. Aunque los hombres no se den cuenta de esto, porque pueden ver una vida excelentemente piadosa. La piedad sí avanza en nuestro ministerio, pero como el fruto evidencia una buena cosecha. Y no es el fin por el cual buscamos la piedad. Spurgeon dice, hay más trampas secretas que estas, de las que podemos escapar con menos facilidad. Y de ellas, la peor es la tentación del ministerialismo. La tendencia a leer nuestras Biblias como ministros, a orar como ministros, a hacer toda nuestra religión, no como nosotros mismos, sino solo relativamente involucrados en ella. Perder la personalidad del arrepentimiento de la fe es una verdadera pérdida. Ningún hombre, dice John Owen, predica bien su sermón a otros si no lo predica primero a su propio corazón. Lo que Spurgeon está describiendo aquí es la naturaleza personal de la piedad. Nosotros mismos somos pecadores salvados por gracia, dependientes de su obra continua en nosotros, y por eso todo lo que hacemos debe ser bueno para nuestras propias almas. A Dios le importa más el estado de nuestra alma que nuestro ministerio. Y así debemos buscar que en cada sermón haya por lo menos un alma bendecida, mía. Y si solamente de un sermón mi alma sale bendecida, es un éxito delante del Señor. Pero Dios ha diseñado que cuando nuestras almas de verdad son bendecidas por la palabra de Dios, también otros van a ser transformados por ella también. A veces, por enfocarnos tanto en tener un ministerio fructífero, podemos hacer las cosas para el fruto posible. Y no porque nosotros mismos necesitamos de Dios y su palabra. Antes de ser pastor, debemos evitar esa tentación de desarrollar la piedad simplemente para poder ser reconocidos para el ministerio o poder entrar en el ministerio. Debemos evitar la continua tentación de desarrollar la piedad oficial y no la personal. La piedad es, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy suyo, me ha salvado y yo quiero vivir por Él. Yo quiero reflejar lo que Él ha hecho en mí. Pero la piedad oficial dice, yo quiero tener un ministerio, yo quiero ser visto, yo quiero que otros me consideren como un buen cristiano, que me reconozcan. No vanagloria, sino quiero el testimonio de que yo soy un buen cristiano de otros y que Dios produzca fruto de mi vida y mi ministerio. Y es por eso que yo estoy haciendo esas cosas. No porque Cristo ya ha hecho algo por mí, sino porque yo quiero que Él haga algo más por mí. ¿Ven la diferencia? Dios ya te ha bendecido con las cosas más gloriosas. Entonces no regatees con Dios, oh Señor, entonces yo voy a servirte si me bendigas más. Sino, oh Señor, ya me has dado más de lo que nunca pudiera merecer. Yo quiero vivir para tu gloria. Tú mereces la gloria, no yo. De ahí llegamos a la segunda forma, que es peor. Vamos descendiendo aquí. Pero es un espectro, entonces no es que uno empieza y uno termina, sino hay cierto cruce. La piedad formal se enfoca meramente en las cosas externas de comportamiento, quizás fijadas por las reglas personales del pastor o las tradiciones de la iglesia o denominaciones en que está. A veces eso se manifiesta por simplemente evitar ciertos vicios comunes, como el fumar o tomar o ir a los bares. Y si uno puede hacer esas cosas y asistir fielmente a los cultos, es un buen cristiano. Esa piedad está vacía de una verdadera piedad de corazón que fluye de comunión con Dios, sino se enfoca en las mociones y señales externas de piedad
para ser visto por los hombres. Es fácil poner una nueva ley, evitar vicios y asistir a los cultos, orar, leer la Biblia, y tú eres un cristiano. Tú eres una buena persona, un buen cristiano. Pero podemos enfocarnos tanto en las formas externas de piedad, de ciertos frutos evidentes, de hacer que esas cosas sean las cosas más importantes. Pero como Pablo dice, puede haber una apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Debemos evitar la apariencia meramente, la mera apariencia de piedad, a favor de una búsqueda de su verdadero poder, que viene de cercanía con Dios y un corazón renovado por el Espíritu. Esa es la piedad formal. La oficial busca la verdadera piedad, pero como una negociación con Dios. La piedad formal empieza a limitar esa idea de la piedad verdadera y se enfoca más en ciertas cosas externas que pueden identificarse fácilmente en vez de ir al corazón. Ve frutos externos y no el corazón. La piedad temporal es la tercera categoría. Entonces empezamos aquí y de ahí nuestra falta de un corazón verdadero va progresando, empieza a enfocarse en ciertas cosas externas. Y de ahí nuestra piedad se convierte en una piedad temporal. Cuando somos simplemente piadosos el domingo de las 9:30 a las 12:30 del día. O de ahí el miércoles de las 7 a las 8. Esa es mi piedad. Yo soy un cristiano en esos momentos, cuando otros están alrededor, cuando otros me vean. Nuestra piedad no debe buscar cultivarse o manifestarse solo en el día domingo o en los otros momentos cuando estamos con otros. La piedad fluye de nuestra propia relación con Dios. Debemos estar siempre viviendo delante de su rostro, con Él como nuestro testigo principal. Bienvenidos. El testigo de nuestra piedad no debe ser los ojos de la congregación, sino Dios mismo. Entonces la piedad temporal es una que es en piedad en privado. Es una que cuando nadie más está viendo, no importa lo que hago o cómo hago, porque yo estoy simplemente haciendo las cosas externas para que otros me vean. Y ese es un paso mucho más grave en ese descenso de las piedades falsas. Pero el último es la impiedad ministerial. Aquí es el punto más grave, cuando debido a nuestro ministerio, debido a cierto reconocimiento que hemos logrado por ese tipo de hipocresía, debido al favor de las personas, debido al carisma que tenemos, debido a todas esas cosas, empezamos a justificar impiedad porque yo soy el pastor. Empiezo a justificar mi impiedad porque mira todo lo que he hecho en todo este proceso. Mira que todo lo que he hecho, todo lo que he dado a la iglesia. Mira lo que he hecho para el Señor. Y esta iglesia no sería nada sin mí, sin mi obra. Entonces, que yo cometo esos pecados, no importa. Porque yo me he justificado por una vida externa. Eso se ve cuando un pastor abandona la búsqueda de la piedad, empieza a abusar de su autoridad ministerial o su oficio como un medio de ganancia personal, de favores personales o algún otro tipo de sumisión de la gente a él por el oficio que tiene. El ministro, con una impiedad ministerial, quizás empezó por la piedad temporal, pero sus deseos carnales le ganaron. Y ya no tenía la piedad temporal, sino su impiedad le ganó y absorbió toda su vida. Ahora, no importa que su impiedad se manifieste en esas horas de la iglesia, porque ahora debido a su oficio, debido a su autoridad, debido a su mayor conocimiento, él puede abusar y manipular a las personas a poder justificar sus pecados. Ese es un extremo terrible, pero podemos pensar de casos, ¿cierto? Podemos pensar de ejemplos de esto. Personas que usen esto para excusar un abuso sexual de las personas en su congregación. De envidia y robo de la iglesia, robando dinero de la iglesia o de los hermanos, manipulándoles porque él es el pastor, o porque él es una persona importante, o porque es un miembro fundador de la iglesia, o alguien más de importancia.
El espectro de falsas piedades es muy amplio y muchos predicadores han caído en alguna parte de ese espectro. Pero la piedad verdadera no está en ese espectro, porque es de otra naturaleza completamente. Aunque quizás tenga cierta evidencia externa muy parecida a esta piedad oficial y la piedad formal. Un cristiano verdadero va a evitar vicios, va a leer su Biblia y ir a la iglesia, va a buscar la piedad y la santidad. Pero la diferencia es que uno ha sido transformado por Dios, tiene su fundamento en su nueva identidad en Cristo y lo que ha recibido en Cristo por el Evangelio, y otro lo está persiguiendo para sus propios beneficios. La piedad verdadera tiene su propio espectro, desde la inmadurez hasta la plenitud de la estatura de Cristo. Y cada cristiano verdadero vive el proceso de ir de un lado del espectro al otro. Pero la persona que pierde de vista la prioridad de su propia vida con Dios puede fácilmente caer de esa subida de inmadurez hasta la piedad, empezar el declive desde la piedad oficial hasta la impiedad ministerial. Todas estas formas falsas de la piedad hacen que la piedad o el ministerio sea algo impersonal, algo fuera de nosotros y no para nosotros también. Pero hemos visto que todo el ministerio, toda la vida del cristiano empieza con que yo soy su hijo. Yo soy redimido por Cristo. Él me ha amado, me ha salvado, y ese es el fundamento sobre el cual mi vida se edifica. Mi vida de obediencia como esposo, como padre, como miembro de una iglesia, como pastor, como trabajador, como ciudadano, fluye de quién soy. Y quién soy es determinado por lo que Cristo ha hecho. En conclusión, la verdadera piedad fluye de la obra de la regeneración del Espíritu y se fundamenta en la realidad de lo que ahora somos en Cristo. En Cristo somos nuevas criaturas, habitados por el Espíritu, recipientes de gracia, ciudadanos de los cielos y muchas otras cosas que hemos visto. Y eso se manifiesta en cómo vivimos. Además, en Cristo somos capacitados con una medida de gracia por el Espíritu para que seamos sus instrumentos y un miembro funcional y útil para la edificación de su cuerpo. El ministerio llega a ser parte de esa función particular por la cual edificamos el cuerpo. Pero si el ministerio sale de otra fuente o se fundamenta en otra identidad, es un ministerio descalificado y peligroso, tanto para el ministro como para los oyentes. Pero para entender la vida en el Espíritu, es importante considerar esa obra regeneradora del Espíritu, que es la fuente de la vida en el Espíritu. Y de ahí es importante considerar esa obra de Él en nuestras vidas, haciéndonos nuevas criaturas, definiendo quiénes somos y nuestra identidad, como el fundamento sobre el cual edificamos la vida que el Señor nos ha llamado a vivir. Siendo esposos o esposas, siendo padres o madres, siendo miembros de una iglesia, siendo trabajadores, siendo pastores, en cualquier área que el Señor nos ha llamado. Nuestra identidad como cristianos es lo que define cómo vivimos. Es lo que fundamenta todo lo que somos. Y eso vamos a seguir viendo en las características de esta vida en el Espíritu en las próximas 2 clases.